Muy bien, todo bien, Jorge. Hoy ya no quedamos pendientes con tareas, ¿verdad, tú y yo? No, profe, le entregué lo último del examen que no puede contestar. Se lo entregué la clase pasada. Ah, ok, sí, sí Pues recuerdo, ahí pero que estoy creo al que día. sí. Ah, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver tema nuevo. Muy bien, Jorge. Ahorita les paso listo. Muy bien, muchachos. Vamos a pasar lista y vamos a empezar. Y vamos a ver tema nuevo. Mario, Adrián. Presente. Muy bien. Insi, Presente, maestro. Gabriela. Presente, maestro. Muy bien, Gabriel, sí, ese temprano. Alondra. A la verga, me está persiguiendo un dúo. ¿Ah? Johnny. Presente. Muy bien, Johnny. Jorge, igual. Presente, profe. Muy bien, Jorge. Eduardo Camacho. Maestro, me voy a salir de la videollamada y voy a entrar porque es la cuenta de mi hermana. No me di cuenta. Presente. Ah, ok, ok, sí, no hay problema. Presente, profe. Eduardo, ¿verdad? Ok. Jesús Campos. Presente. Mm, Fernando. ¿Me escuchó, profe? Si estás Fernando Campos. No, ese Campos Miss, ¿me escuchó? Sí, Jesús sí. Ok. Fernando creo que no está. Astrid. Presente. Bien. Telma. Presente. Aileen. Presente. Ricardo Canseco. Presente. Anet. Presente. Evelyn. Evelyn, ¿estás por ahí? Arturo. Presente. Ana Giselle. Presente. Ade. Presente. Kevin. Presente. Cindy. Presente. Julio. Ana Lisbeth. Presente. Muy bien. Emiliano. Presente. Tania. Presente. Muy bien, Tania. Ainara. Presente. Avance. Presente. Andrés Chávez. Presente. Muy bien. Avi Che. Presente. Maestro, ¿le dijeron de la justificación del viernes? Sí, ya está. Ya te puse tu asistencia. Muchas gracias. No, de nada.
Emanuel, Chi, Edward, Presente, profe. Citlali, Presente. bien. Johnny, Jiménez, Presente. bien. Adriem, Presente. Dafne, creo que no está. Carolina, Presente. muy bien. Ingrid, pues tampoco. Eduardo, creo que tampoco. Mariana, Presente. muy bien. Vamos a ver si no faltó alguien. Parece que no, muy bien. Ok, chicos, entonces vamos a empezar. Hoy nos toca ver un tema nuevo, que ya son los niveles de organización. Ya eso es parte de la unidad 2. Aún no terminamos el primer corte, ¿eh? Todavía falta un poco. Y dentro de este corte va a entrar, me parece, la prueba de desempeño. Pero pues ya saben, eso lo vamos a manejar por plataforma. Ya luego les avisaremos la fecha, todavía lo estamos armando para que pues pase revisión y ya después se suba a la plataforma. Entonces traten de ver desde ahorita si pueden entrar, que no tengan problemas, para que ese día pues no haya tanto rollo. Ya saben cómo se satura esa situación de la plataforma. Ahora les comparto en la pantalla la presentación. Igual si tienen dónde anotar. Para que puedan llevar los apuntes. Muy bien. Entonces les digo, ya lo que toca ver es cómo están organizados todos los seres vivos, pero más que los seres vivos, los sistemas vivientes. ¿Ok? Nosotros ya aprendimos en seres vivos, pues qué tipos de animales hay, de qué están formados, sus grupos, su diversidad. Iniciamos dinámica de la naturaleza, pues entendiendo cómo evolucionaron, cómo llegaron a ser lo que están aquí, a qué presiones están sometidos, la adaptación, la selección natural, etc. Y ahora pues vamos a ver cómo se organizan en el planeta. ¿Qué es lo más pequeño? ¿Qué es lo más grande? ¿Qué contiene a qué? A eso se refiere este tema. Es la organización y estructura de los seres vivos, que en otras palabras se llaman niveles de organización de la materia viva, o niveles de organización biológica también les llaman, que es precisamente cómo, pues es básicamente eso, una organización de todo el material viviente que forma toda nuestra biosfera, ¿okay? Desde los ecosistemas hasta los átomos y las células, que es lo más pequeño. No sé si alcanzan a ver ya la presentación, la siguiente diapositiva. Ya se ve, maestro. ¿Ya se ve? Ok, ¿puedes leer, por favor? Sí, dice, la organización y estructura de los seres vivos. 1. Los niveles de organización de la materia viva. Es la... Bueno, estás viendo la primera diapositiva, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, es eso, ya vi que estas presentaciones como que no cargan muy bien. ¿Ya logras ver la siguiente? Ya, maestro. Ok. Dice, la materia se encuentra organizada en diferentes estructuras, desde la más pequeña hasta las más grandes, desde las más complejas hasta las más simples. Esta organización determinada niveles que facilitan la comprensión de nuestro objetivo de estudio, la vida. Cada nivel de organización incluye los niveles inferiores y constituye a su vez los niveles superiores. Y lo que es más importante, cada nivel se caracteriza por poseer propiedades que emergen en ese nivel y no existen en el anterior, las propiedades emergentes. Así es. Vamos a ver que todos los niveles de organización, no importa si es el más pequeño o es el más grande, cada uno tiene como que sus características particulares. Por ejemplo, no es lo mismo el nivel poblacional, claro está, que por ejemplo el nivel molecular, ¿ok? A lo mejor tienen una que otra cosa en común, pero tienen características particulares que no tienen el uno del otro. Y siempre vamos a ver que mientras es como una escalerita, esos niveles de organización, por eso se les llama niveles. Hay quienes te los ilustran como una escalera,
hay quienes lo ilustran como si fueran círculos concéntricos, o sea, como que el átomo es el centro, después viene la molécula, después viene la célula, el tejido, y como para ilustrar, puedes ir desde lo más particular a lo más pequeño, que es un átomo, hasta lo más grande, que es el ecosistema, la biosfera, y todos esos grandes van conteniendo a los anteriores, ¿ok? Y sin embargo no comparten muchas veces las mismas características. Esas características se conocen como propiedades emergentes, ¿ok? Esas propiedades emergentes lo único que nos dan a entender es que, por ejemplo, cada nivel tiene una forma de funcionar particular. Por ejemplo, algo vimos en seres vivos de eso, no lo vimos como un nivel de organización como tal, pero sí vimos cómo está constituida una célula, que son los orgánulos celulares. Eso entra dentro del nivel subatómico. Los niveles de organización los dividimos en tres partes. Está el atómico, está el estructural, que es lo que forma un organismo, empieza a partir de la célula y termina con el organismo, ¿no? Que está formado de sistemas, aparatos, estos están formados de órganos, los órganos de tejidos, los tejidos de células, etc. Y después también está el ecológico. El ecológico ya es a partir de organismos. Conjunto de organismos forman una población, varias poblaciones forman una comunidad, varias comunidades un ecosistema, varios ecosistemas ya hacen una biosfera, etcétera. Un ecósfera también le llaman en algunas bibliografías. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo más o menos, esa organización, y nos vamos a ir deteniendo en cada una de esas estructuras para ver qué características hay, cómo las podemos diferenciar. Realmente el tema es muy sencillo y pues igual las tareas que tienen que ver con él pues son muy básicas igual. No sé si alguien está copiando o puedo cambiar. Ok, entonces voy con la siguiente. La siguiente es un poco larga la información, entonces nada más así como que se las voy a leer escuetamente. ¿Okay? Dice, una molécula de agua tiene propiedades diferentes. Dice, la suma de sus propiedades, de sus átomos constitutivos, que ya sabemos que son el hidrógeno y el oxígeno, pues es lo que la hace como esa molécula, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, lo primerito que vamos a ver es un átomo, ¿no? El primer nivel de organización. El átomo de qué está formado, después viene el siguiente nivel que es la molécula, y la molécula tiene sus propias propiedades, valga la redundancia, a pesar de que tiene elementos diferentes que la conforman, y cuando dos elementos se unen, pues comparten no solamente sus electrones, sino también sus características, sus afinidades, su polaridad, y todo eso lo hereda la molécula que se forma. Dice, de la misma manera, una célula cualquiera tiene propiedades diferentes de las de sus moléculas constitutivas. Eso es cierto. Si nosotros pensamos en la molécula del agua, el oxígeno tiene sus propias particularidades, el hidrógeno también. Y cuando se juntan para formar el agua, ya la molécula de agua, así como tiene una combinación unida de esos dos elementos, pues tiene sus propias características que la hacen particular, pues por ser agua, ¿ok? Porque sabemos que el oxígeno y el hidrógeno pues son gases. Entonces, su unión forma algo que tiene un estado diferente y que lo hace particular. Entonces, eso también vamos a aprender cómo se desarrolla. Dice, de todas las propiedades emergentes, sin duda, la más maravillosa es la que surge en el nivel de la célula. Nosotros ya vimos la célula en seres vivos, ya vimos de qué está formada, y nos dice que pues es como que la más maravillosa, la más interesante, porque es lo que forma un organismo. Pero nunca dejar de lado pensar que la célula pues está formada de moléculas y las moléculas de átomos. Entonces, si no hay esos, pues tampoco podemos pasar al siguiente nivel, que es la célula, y de la célula los tejidos, así hasta el organismo, ¿no? Cada uno es importante de manera particular. Luego nos menciona, dice, la interacción entre los componentes de un nivel de organización determina sus propiedades. No es la misma las características que va a tener una comunidad, que es un conjunto de poblaciones, a las características que va a tener una población, que es un conjunto de organismos, ¿ok? De igual forma, dice, así desde el primer nivel, que es, por ejemplo, el átomo, el cual los biólogos habitualmente se relacionan en el nivel subatómico, molecular, dice, la biosfera produce interacciones permanentes.
igual que con el átomo, ¿no? Un átomo está formado pues de electrones, protones, neutrones, ellos interaccionan entre sí, forman un átomo. De igual forma un ecosistema pues es el conjunto de un todo, ¿no? Comunidades, poblaciones, individuos, y todos interaccionan de alguna manera. Por último, dice, durante un largo espacio de tiempo, las interacciones dieron lugar a cambios evolutivos, que es más o menos lo que ya vimos, que es la selección natural, la adaptación, los tipos de evolución. Y en una escala de tiempo más corta, estas interacciones determinan la organización de la materia viva. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ya vamos a pasar a las propiedades emergentes. Entonces, no sé si ya se alcanza a mirar. Es un cuadrito. Me parece que sí. Se ve, maestro. Sí, ok. Jorge, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Dice, Gracias. propiedades emergentes. Nivel. Célula, síntesis de macromoléculas, división nuclear, mitosis y meiosis. Organismo, estructura, función y coordinación de tejidos, órganos y sistemas. Población, estructuras sociales, sistemas de emparejamiento, distribución por edades. Muy bien. Esas son propiedades emergentes de ciertos niveles, ¿ok? Esos no son todos los niveles de organización, ni tampoco lo podemos considerar una división de los niveles de organización. Es nada más como que una de las tantas propiedades emergentes de al menos 3 niveles, que es el nivel celular, el nivel organismo y el nivel poblacional. Vamos a ver que de la célula no saltamos al organismo. Es la célula, conjunto de células es un tejido, conjunto de tejidos es un órgano, conjunto de órganos hacen un sistema o aparato, y todos esos conjuntos de sistemas y aparatos, ahora sí, forman un organismo. Por el contrario, varios organismos sí forman una población, ¿ok? Entonces nos dan estos 3 ejemplos de niveles, o se los puse más bien, como para que ustedes vean que cada uno entra dentro de una de esas divisiones estructurales que tienen los niveles de organización. Siempre tenemos unos que son los muy pequeñitos, ¿no? El nivel atómico, el celular, después están ya los que conforman a un organismo y ya los que forman parte del nivel ecológico, que son las poblaciones, comunidades. Y cada uno tiene unas propiedades pues que los hacen característicos de la división a la que pertenece. Por ejemplo, el celular, pues vemos que trata con cosas muy microscópicas, ¿no? La creación de macromoléculas como proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, división de las células, mitosis, meiosis, que nosotros ya vimos qué onda. Está la parte de organismo, porque ya sabemos que un organismo es un todo, ¿ok? Está formado de tejidos, órganos, sistemas, y todos ellos, aunque pueden parecer muy diferentes, están relacionados los unos con los otros. Ahí si ustedes están por ahí llevando sistemas del cuerpo humano, estructura y funcionamiento, ahí van a aprender cómo todos los órganos, sistemas, tejidos están relacionados los unos con los otros. Los podemos aprender de manera particular, pero es un todo, ¿ok? Y todos están diseñados para funcionar de manera conjunta, como un equipo. De igual forma, la población, aunque está formada por organismos de la misma especie, ¿ok? Pues tiene estructuras. En el caso de los seres humanos y algunos insectos también hay estructuras sociales. Por ejemplo, en los insectos hay insectos sociales, ¿no? Las abejas, las termitas, las hormigas. ¿Y a qué me refiero con sociales? A que, por ejemplo, hay una reina, las obreras, los zánganos, ¿no? Esos son esos tipos de bichos que hacen colonias, tienen una estructura social. Hay sistemas de emparejamiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si pensamos en mamíferos, pues los mamíferos son muy selectivos con sus parejas, ¿no? Igual lo mismo con las aves. La distribución por edades, si pensamos en una manada, lo mismo de mamíferos, marinos o terrestres, pues lo mismo, ¿no? Sabemos que ellos siempre están juntos, aun cuando ya son adultos, pues como que se siguen cuidando, y pues sabemos que están los más viejos, las hembras, el macho que es como el alfa, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa si pensamos, por ejemplo, en una casa, ¿no? En una familia nuclear, el papá, la mamá, los abuelos, los hijos,
si hay bebés, ¿no? Entonces todo está distribuido por edad. Y es así como funcionan esas propiedades emergentes, ¿no? Son características particulares de cada nivel. Entonces, vamos a ver lo que sigue. Aquí. Tania, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? ¿Sí lo alcanzas a mirar? Sí. Niveles de organización de la materia, descritos por Noedan, científico holandés en 1936. Niveles abióticos sin vida propia, subatómico, atómico, molecular, macromolecular. Niveles bióticos con vida, celular, orgánico, poblacional y ecosistema. Exactamente. Esa división de los niveles de organización es la primerita que hubo. Es la más viejita y es así, ya no se maneja de esa manera, pero pues yo considero que es una buena forma de dividirlo. O sea, si lo dividimos en lo vivo y lo no vivo, pues lo podríamos dividir de esa manera. Solo que obviamente deja mucho que pensar eso de, ya sabemos qué significa biótico y abiótico, ¿no? Abiótico es que no tiene vida y abiótico es que sí la tiene, ¿no? Pero pues me pongo a pensar, ¿no? A lo mejor sí es cierto que una molécula no tiene vida, un átomo tampoco. Sin embargo, son estructuras que forman algo vivo. Entonces, como que ya esa división pues ya no existe, ¿no? Y ya la dividimos de otra manera. Por ejemplo, todos esos que están en el abiótico forman parte, o sea, están dentro de un nivel, bueno, más bien una división de los niveles de organización que se llama el atómico, ¿no? Así se le llama, niveles de organización atómicos. Y está lo subatómico, lo molecular y lo macromolecular. Ya después viene lo estructural, que es donde está la célula, los organelos, los tejidos, los órganos, los sistemas y los aparatos, y hasta individuo. Y ya después viene el ecológico, donde están, ahora sí, los organismos, las poblaciones y los ecosistemas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en los bióticos también hace falta, vean ustedes, es una división antigua, ahí a partir de célula te lo ponen. Después viene el orgánico, que se refiere a un organismo. Después viene la población, pero faltó ahí la comunidad, faltó la ecósfera, la biosfera, ¿no? Pero pues bueno, hablamos de una división de 1936. Entonces obviamente eso ya está súper muerto. Pero pues bueno, es nada más como para que se den una idea de que este tema de los niveles de organización existe desde hace muchísimos años. Y obviamente pues ha cambiado con el tiempo. Ya, maestro, una duda. Dime. Los niveles de organización de Noedan ya no son los que usamos ahora. ¿Los que acabo de poner? Ajá, los de Noedan, algo así. No, esos ya no son. Esos nada más se los puse como para que vean ustedes que desde hace tiempo que eso existe, pero ya no son, ya no tienen lugar. Ya es otra cosa. Ahorita vamos a ver cuáles. De hecho, vamos a empezar a ver como tal, cómo están divididos esos niveles de organización. Entonces, lo que sigue son las características de los diferentes niveles de organización y empezamos siempre desde lo más particular o lo más pequeño. Entonces, Insi, ¿estás por ahí? Vamos a ver quién más. Johnny, Cap. Buenos días. Hola Johnny, ¿puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice, características de los diferentes niveles de organización. Nivel subatómico. Protones, neutrones, electrones. Nivel atómico, formado por los átomos, que son la parte más pequeña que puede intervenir en una reacción química. Nivel molecular. Moléculas, agrupación de dos o más átomos. Moléculas que están presentes en la materia viva se les denomina biomoléculas o principios inmediatos. Muy bien, muchas gracias.
Vean ustedes, esto sí ya es importante que lo vayan copiando, ¿no? Son las primeras divisiones de los niveles de organización y empezamos siempre con lo más pequeño. Normalmente siempre es clásico que algunos libros o algunas bibliografías nos mencionen a partir de átomos, pero realmente hay algo todavía más pequeño que el átomo, que es lo subatómico. De hecho, ahí el mismo nombre nos da la pauta, ¿no? Sub, que está por debajo de, o sea, que es algo menor que el átomo, que es lo que forma un átomo. Y ya sabemos, los átomos están formados de 3 cosas importantes: protones, neutrones y electrones. ¿Alguien se acuerda de las cargas que tiene cada uno de ellos? De casualidad. Eso es básico. ¿Alguien que quiera participar? ¿En qué, profe? ¿Cómo? No estaba copiando. Dije, no estaba copiando. Casi no te oigo. ¿Me puedes decir un poquitín más fuerte? ¿Sobre qué, profe? El nivel subatómico, ahí nos dice que es lo que forma un átomo, que son los protones, neutrones y electrones. No sé si te acuerdas de las cargas que tiene cada uno de ellos. Sí. Los electrones son los que tienen carga negativa, los Muy bien. protones tienen cargas positivas y los neutrones son los que se mantienen estables. O sea, no tienen ni carga positiva ni carga negativa, sino que son Excelente. De hecho, a estabilizadores. veces, exactamente, muy bien. De hecho, a veces nos mencionan que los neutrones, bueno, antes te decían, ahí tienen carga neutra, ¿no? Porque como que no tienen ni positiva ni negativa. Y otra característica es que siempre los neutrones y los protones, que son los positivos, siempre están en el centro. Y los que andan bailando por ahí alrededor de la molécula, perdón, del átomo, son los electrones. ¿Por qué? Recordemos que cuando se junta un átomo con otro, vamos a suponer, no sé, un átomo de hidrógeno con uno de oxígeno, pues la manera en la que ellos se unen es donando o recibiendo electrones, que son esos que están ahí girando en esa figurita. Entonces ellos los pierden, los donan, los aceptan, ¿ok? Y es así como van uniéndose a través de las famosas uniones, ¿no? Que si los polares, los no polares, los hidrofóbicos, los hidrofílicos, etc. Todo eso que ustedes vieron en química, así funciona, tal cual. Ya obviamente entramos a la parte atómica, que ya es el átomo como tal, así como lo vemos en la figurita, y dice que está formada precisamente por eso, por los átomos, que son la parte más pequeña que puede intervenir en una reacción química. ¿A qué se refiere con una reacción química? Pues a la unión, a la formación de una molécula puede ser. No necesariamente tiene que ser entre 2 compuestos, puede ser algo mucho más simple como la formación de una molécula. Si pensamos en el agua, pues esa es una molécula sencilla, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aunque sabemos que en la naturaleza el oxígeno no es un átomo que esté solito, siempre nos lo representan como O2, o sea, son 2 oxígenos que están juntitos. Ya cuando se juntan con los 2 hidrógenos, pues se pierde una molécula de oxígeno y aparece una reacción sencilla para formar agua, ¿ok? Tomando en cuenta que las propiedades emergentes del nivel molecular, que ya es, por ejemplo, una molécula de agua, pues tiene características diferentes de los 2 átomos que la forman, que son hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Aquí nos leyó su compañero en la parte de las moléculas, nos dice que es una agrupación de 2 o más átomos. Vean ustedes cómo vamos subiendo el nivel y mientras más nos vamos yendo hacia lo general, todo lo que queda atrás está contenido en lo que va siguiendo. Por ejemplo, lo subatómico está contenido en lo atómico y lo atómico está contenido en lo molecular, porque dice hay moléculas, agrupación de 2 o más átomos. Dice las moléculas que están presentes en la materia viva se les denomina biomoléculas o principios inmediatos, ¿ok? Esos nombres de principios inmediatos es como un sinónimo de biomoléculas. ¿Por qué? Porque esas biomoléculas o moléculas como tal, su principal característica es que forman cosas vivas ya. Por ejemplo, ¿cuál es una biomolécula esencial? Los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos, y todos ellos son precursores de cosas más importantes. Por ejemplo, de los organelos que forman una célula, ¿ok? Entonces, puede ser que no sean cosas vivas, pero aún así forman a cosas vivas.
Ya sabemos que, por ejemplo, los tejidos, los músculos necesitan proteína, necesitan ácidos grasos, ¿ok? Y todas esas son biomoléculas o principios inmediatos. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Ahí está. Esta nada más es como para que ustedes vean. Yo sé que está en inglés, pero pues bueno, es nada más para recordar la parte atómica, ¿no? Ahí está un átomo, es un ay, se me olvidó el nombre de este tipo de diagrama. Es un mapa de conceptos, ¿no? Entonces ahí están los electrones, los neutrones y los protones, ¿no? Cada uno con su respectiva carga. Nos ilustra en la figurita dónde los ubicamos en un átomo. Y en el caso de los electrones, pues ya sabemos, un átomo gana o pierde electrones y se puede convertir en los iones de un mismo elemento. Eso dice. Después dice un átomo que gana o pierde protones, pues se convierte en un elemento completamente diferente. Estamos hablando de que configura la carga central que tiene, ¿ok? Y por último, los neutrones que no tienen carga, pues lo mismo. Cuando estos cambian o pierden neutrones, pues el elemento como tal ya se convierte en un isótopo de otro elemento, ¿ok? Y ya como que son elementos parecidos o iguales, a eso se le llama isótopo, ¿no? Y nos ponen la clásica imagen, creo que es una molécula de agua, si no me equivoco. Mucha química básica. Ahora sí, esto igual es importante. Entonces, Aislinn, ¿estás por ahí? Estoy bien, ¿verdad? ¿Quién es este grupo? ¿O es del resto? Carolina, ¿qué está llamando? Ok, a lo mejor ando confundido. Jade. Telma. Ok, solo necesito a alguien que lea esta parte. No sé si alguien quiere. Yo lo leo, profe. Ok, porfa. Nivel macromolar. No, nivel macromolecular. Exactamente. Son asociaciones de moléculas que dan origen a diferentes polímeros. La unidad que se repite denomina monómero. Monómero. Almidón, polímero de glucosa. Proteínas, polímero de aminoácidos. Grasas, polímeros de ácidos grasos. Ácidos nucleicos, polímeros de nucleótidos. Varias macromoléculas pueden asociarse para dar origen a un complejo supramolecular. Glucoproteínas, lipoproteínas, glucolípidos, proteolípidos. Muy bien. Tienen nombres ahí muy tipo trabalenguas, ¿no? Pero pues bueno, es nada más. Recuerden que todos esos nombres que vemos en química, en biología, tienen una razón de ser, ¿no? Porque por lo general algún compuesto está contenido en otro y por eso tienen ese nombre. Pues son compuestos muy complejos. Ahí nos menciona el nivel macromolecular, que ya sería lo que va después de una molécula, ¿ok? Y es algo que ya es más estructural y más grande. Nos mencionó su compañero que son asociaciones de moléculas que dan origen a diferentes polímeros. Tomando en cuenta que un polímero es una unidad que se repite varias veces. Por ejemplo, si pensamos en una molécula de azúcar o de glucosa, varias moléculas de azúcar forman un polímero que en este caso va a ser algo macromolecular como una molécula de almidón, ¿ok? Si pensamos en un aminoácido, varios aminoácidos forman un polímero que es una macromolécula conocida como una proteína, ¿ok? Muy importante para la alimentación, para la formación. Lo mismo, varios ácidos grasos forman otro polímero que ya es una macromolécula conocida como grasas o ácidos grasos también. Bueno, los ácidos grasos es lo estructural. Y por último, los nucleótidos o las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, todos ellos, cuando se juntan, forman un polímero más grande, que es un ácido nucleico, ¿no? Que es una macromolécula.
y todos ellos de carácter estructural para la formación de organismos. Por último, dice, varias macromoléculas pueden asociarse para dar origen a un complejo supramolecular, glucoproteínas, lipoproteínas, glucolípidos y proteolípidos. ¿Ok? Ya lo supramolecular es lo que va más allá de una macromolécula. Son estructuras mucho más grandes y mucho más complejas, que su función es que por lo general son estructuras de alimentos. ¿Ok? Y que también forman parte de nuestro cuerpo, las glucoproteínas, lipoproteínas, etc. ¿Ok? Vamos a continuar con la siguiente. Es como un tipo cuadrito que les puse como para organizarlo, organizar ejemplos de una manera más sencilla. ¿Ok? Por ejemplo, si pensamos en las moléculas inorgánicas, esa es como que una base química de la vida, ¿no? Podemos dividir a las moléculas como nivel de organización en dos partes. Las inorgánicas, que es el agua, y las sales minerales contenidas en el agua también, y las orgánicas, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todos ellos tienen en común que están compuestos de una molécula esencial que es el carbono, un átomo esencial que es el carbono, ¿ok? Y ahí nos dan la clásica estructura, ¿verdad? Esa estructura, si no me equivoco, debe ser un glúcido, ¿ok? Porque tiene nitrógeno, tiene el grupo OH y el grupo funcional R, ¿ok? Entonces todas tienen en común que tienen átomos de carbono, tienen átomos de hidrógeno, de oxígeno, ¿ok? Y son las moléculas orgánicas. Se les llama orgánicas porque son necesarias o forman a la vida, ¿ok? Todos estamos formados de azúcares, de lípidos, de proteínas y por lo tanto de ácidos nucleicos, ¿ok? ¿Alguien está copiando? Ya con esto terminaríamos esta primera parte. Muy bien. Pues muy bien, muchachos. Ya con esto terminaríamos esta primera parte y continuaríamos la siguiente clase. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien? No te duermas, Aislinn, ya terminamos. Está todo bien. Ok, muy bien. Pues muy bien, chicos, ya nos podemos desconectar. Nos veríamos entonces hasta el lunes, si no me equivoco. ¿Okay? No, maestro, nos vemos mañana y Mañana, sí, que ustedes son siempre me confundo, lo siento. Pues nos vemos mañana, muchachos. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos, Jorge, que tengas buen día. profe. Bueno, profe. Que les vaya bien. Maestro, creo que no me apuntó a la lista. Solo que entré tarde, por eso no lo quise interrumpir. Ah, Evelyn, a ver, vamos a ver. Para la lista, ¿dices? Sí, estaba como por Chía Sueta. Ah, ok. Vamos a ver. Sí. ¿Qué apellido tienes, Evelyn? Santo Domínguez. Santo Domingo. Ok, ya está, ya te puse. Gracias, maestro. Nos vemos